decía. Entonces, esa sensibilidad, esa variación en el precio del bono, es posible medirlo con este indicador que se llama duración. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, pero profesora. Sí. ¿Ahí todo bien? Sí, profesora. Ya, perfecto. Ahí los escucho mejor a ustedes. Ya, entonces les estaba diciendo, ¿no? Que ese indicador se llama duración, ¿ya? Entonces, de eso es lo que vamos a ver. Lo primero, para hablar de duración, vamos a partir de la duración de Macaulay. Esta duración de Macaulay se calcula utilizando, como les decía acá, un promedio, ¿ya? O sea, es como una suma ponderada de valor presente de los cupones, donde el factor de ponderación va a ser el plazo, el T, ¿ya? Es decir, el momento, el tiempo en el que ocurre el flujo. Entonces, al valor presente de cada uno de los cupones, vamos a ir multiplicándole por el T, que sería como les digo, el momento en el que ocurre el flujo. Lo mismo se hace con los cupones y de manera similar con el valor nominal. Y luego, a toda esa sumatoria, lo que se hace es multiplicar por la inversa del precio del bono, o que lo que sería lo mismo, dividir entre el precio de ese bono. Entonces, teníamos este ejemplo bastante sencillo de un bono a 5 años, que les decía, con una tasa cupón del 10%, un plazo una tasa de rendimiento del 14% y un nominal de 1.000. Entonces, en este caso, primero tenemos que calcular el precio del bono. Para calcular el precio del bono, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber primero el valor de los flujos, ¿no? ¿Cuál va a ser el valor de esos cupones? Entonces, y habíamos dicho pues que el valor del cupón era igual a ¿qué? Era igual a la tasa cupón multiplicado por el valor nominal. En este caso, como es un bono a 5 años y paga cupones anuales, entonces la tasa cupón que necesitamos para calcular el valor de ese cupón, ¿qué tendría que ser? Una tasa nominal anual, ¿verdad? Porque estamos hablando de un bono a 5 años y con un cupón anual. Entonces necesitamos una tasa cupón que sea anual. Y precisamente ese es el dato que en este caso tenemos. Dice que es del 10%. Si no me indica la periodicidad, siempre se asume que es anual. Entonces sería un 10% anual. ¿Ya? Una tasa nominal anual del 10%. Esa sería la tasa cupón. Una tasa nominal anual del 10% para este ejercicio. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, si ya tenemos la tasa cupón, tenemos también el valor del nominal, podemos calcular el cupón. ¿Y qué sería? Solamente el cupón, entonces sería tasa cupón, que es 10%, multiplicado por el nominal, que es de 1.000. Entonces, estamos hablando de un cupón igual a 100, ¿no? El cupón sería 100 soles, ¿ya? Siempre tengan presente, y eso lo hemos visto en la clase pasada cuando estuvimos viendo justamente el ejercicio de cálculo del precio del bono, siempre tiene que haber coincidencia entre la periodicidad de la tasa cupón y la periodicidad con la que se van a pagar los cupones. En este caso, si mi cupón dice que se va a pagar cada año, entonces yo necesito una tasa cupón anual. Si aquí me hubiera dicho que va a pagar cupones semestrales, entonces la tasa cupón que yo necesitaría para multiplicar con el nominal tendría que ser una tasa semestral. Específicamente tendría que ser una tasa nominal semestral.
Lo más probable es que no me den el dato de frente de una tasa nominal semestral, sino que me den el dato de un anual. Eso es lo más probable, porque eso es lo que pasa en la vida real, ¿sí? Las publicaciones de emisiones se publican las tasas en términos anuales. Tasas de rendimiento también las vamos a ver. Si vemos las tasas de una curva de rendimiento, vamos a ver que todo está en términos anuales. Entonces, lo que tendremos que hacer ahí es una conversión de tasa, ¿sí? Pero en este caso específicamente, en este ejemplo que estamos hablando, no ha sido necesario. Entonces, ya hemos calculado el valor del cupón, que es 100, ¿verdad? Entonces, para calcular el precio, ¿qué más necesitamos? Tenemos el valor del cupón, tenemos la tasa de rendimiento, que también, como no me dice la periodicidad, asumo que es una periodicidad anual. Entonces, esta sería una TA, porque ya saben, la tasa de rendimiento, la que voy a utilizar para descontar los flujos, por definición, ¿qué es? ¿Qué tipo de tasa es? Es una tasa efectiva. Entonces, si acá no me dice qué periodicidad tiene, voy a asumir que es una TEA. Y esa es la que necesito. Ese sería mi tasa objetivo, porque estamos hablando de flujos que se van a dar cada año. Entonces, ya tengo el valor del cupón, de los cupones, que va a ser de 100 cada uno, 100 soles cada uno. La tasa con la que voy a descontar también ya sé, y el N también ya lo sé. Y el valor nominal, que también voy a traer a presente. Entonces, con eso puedo calcular el precio del bono. ¿Cuánto les ha salido el precio de este bono? 862.68. 862,69. De repente redondeando, ¿no? Ya el 69. Ok, entonces, a ver, eso es lo que debemos de tener acá. Entonces, aquí lo que tenemos, digamos, se simula que es el horizonte temporal. Un momento, acá mejor. Esto es como mi línea en el tiempo, ¿no? Entonces, al término del primer año hay un cupón de 100, del segundo año otro cupón de 100, el tercero 100, el cuarto año 100 y el quinto año es el cupón más el nominal, ¿no? Por eso es 1100. Entonces, cada uno de estos se trae a valor presente. Este es el resultado de traer a valor presente cada uno de esos flujos. Si yo sumo todo esto, sumo el valor presente de los cupones más el valor presente del nominal, ¿qué es lo que me va a dar? Esto debe sumar lo que ustedes me han estado diciendo, los 862. Ese es el precio del bono, ¿verdad? Porque justamente es el valor presente de cada uno de los cupones, incluyendo el nominal, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Entonces, ya tenemos el precio del bono. Lo siguiente que tenemos que calcular es la duración de Macaulay. Y para ello, ¿qué habíamos dicho? Que al valor presente de cada cupón vamos a multiplicar por el T. En este caso, 87.72 multiplicamos por 1. Por eso es que nos sale la misma cifra. Al valor presente del cupón 2, que es 76.95, multiplicamos por 2. Y eso es lo que sale 153.89. El valor presente del cupón 3 es 67.5. Esto lo multiplicamos por 3. Y eso es lo que sale 202. El valor presente del cuarto cupón es 59.91. Multiplicamos por 4. Y con eso tenemos aquí. ¿Ya? Ese es el resultado, 237 casi. Y el último, que incluye el valor presente del último cupón más el valor presente del nominal, que en esos casos los puedo sumar porque ambos van a ser multiplicados por el mismo T, que en este caso es por 5, y eso sale esta cifra, 2.800 y tantos. ¿Qué hacíamos para la duración de Macaulay? Sumábamos todo esto, ¿verdad? Sumábamos el valor presente de los flujos, que cada uno de ellos ha sido multiplicado por el respectivo T. Y a esta suma, ¿qué hacíamos? Lo multiplicamos por la inversa del precio, más fácil decirlo, lo dividimos entre el precio del bono. Y así es como nos sale la duración de Macaulay, que en este caso sale 4.10. ¿Ya? 4.10. Esto es la duración de Macaulay. 4.10.
La duración de Macaulay está expresada en unidades de tiempo, ¿ya? Es el tiempo promedio que le va a tomar a quien tiene ese bono, al bonista, en poder, tiempo que tiene que esperar para poder recibir sus pagos. Ojo con esto. Si el T, en este caso, estamos hablando de años, ¿sí? Estamos hablando de 5 años. Entonces, la duración de Macaulay, que es de la que estamos calculando ahorita, lo que me salga, ¿en qué va a estar? En años, ¿ya? Es decir, si yo estuviera ante un caso donde tengo un bono que va a pagar cupones, digamos, semestrales, entonces en este caso hablaríamos de 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres, 4 semestres, 5 semestres, y hago los cálculos y todo, el precio, la duración de Macaulay, y lo que me sale, el resultado, ya no estaríamos hablando de años, sino el resultado, ¿qué sería? Estaría en semestres, ¿verdad? Estaría en semestres, porque lo hemos calculado a partir de unos flujos que se estarían dando con una periodicidad semestral. Eso estoy dando un ejemplo aparte, ¿ah? No es el caso de la diapositiva. Entonces, tener en cuenta eso, ¿ya? La periodicidad o la unidad de tiempo de la duración de Macaulay va a depender, ¿no? ¿Cuál es la periodicidad de estos flujos? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profesora. Ok. Sí, profesora. Gracias. Seguimos. Entonces, una vez que ya tenemos la duración de Macaulay, a partir de esto vamos a calcular otra medida, o vamos a llegar a lo que queremos precisamente, ¿no? Que es medir esa sensibilidad, es decir, cuánto variaría el precio del bono ante un cambio en la tasa de interés, ¿ya? La duración justamente es que se va a poder expresar como el negativo de la elasticidad precio del bono ante un cambio en la tasa de interés. Entonces, variación de P sobre P, ¿qué cosa es? Variación de P sobre P, ¿qué es lo que me está dando? ¿Un cambio porcentual? Exacto, ¿no? Gracias, Hugo. Lo que me está dando es la variación porcentual del precio, ¿verdad? Cuando yo quiero calcular la variación porcentual de alguna cifra, algún indicador, una variable, lo que hago es ver cuánto ha sido esa variación absoluta y lo multiplico entre el dato anterior, ¿no? Y así como tengo la variación. Entonces, acá lo que me está diciendo es que la variación porcentual del precio del bono es igual a ¿qué? Es igual al negativo de ¿qué? Todo esto de acá es lo que lo que ahora se va a denominar duración modificada. Entonces, es igual al negativo de la duración modificada multiplicado por la variación en la tasa. Entonces, lo que me va a decir esto es cuánto va a cambiar en porcentaje, cuánto va a cambiar el precio del bono si es que cambia la tasa de rendimiento, por decirlo, en 100 puntos básicos. ¿Ya? Ya sabemos que precisamente 100 puntos básicos o puntos base es igual a ¿cuánto? 1%. 1%, ¿no? Es igual a 1% o sería lo mismo decir 0.01, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ponemos acá. ¿Cuánto está indicando que sería la variación de la tasa? La duración modificada es igual a la duración de Macaulay. Esto de aquí, el numerador, es la duración de Macaulay, que es la que ya hemos calculado, entre 1 más la tasa de rendimiento, ¿ya? 1 más la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento inicial, antes del cambio, ¿ya? Entonces, a eso será igual entonces la variación porcentual del precio del bono ante un cambio en la tasa de interés. Ahora, ¿por qué dice aquí es aproximadamente igual?
esta palabra es importante, aproximadamente igual al negativo de la duración modificada. Porque precisamente la duración es una medida que nos va a permitir acercarnos, aproximarnos a la verdadera variación del precio del bono ante un cambio en la tasa de interés. Cuando esa aproximación será más cercana a lo que realmente va a cambiar el precio del bono, eso va a depender de la magnitud en la que cambie la tasa de interés, ¿ya? Y es que en esa relación que hablábamos de precio, hablábamos de la relación precio-tasa de interés, esa relación se representa justamente por una función convexa, ¿ya? Vamos a ver acá en esta gráfica mejor, acá. Esta curva, que es justamente la curva de color rojo, la curva de precio-rendimiento, es la que nos refleja justamente el precio del bono para cada uno de los niveles de tasa de interés. ¿Qué pasa? La duración es como una derivada de primer orden. Es una aproximación lineal a ese cambio. Entonces, espero que puedan ver acá. Si yo parto de este punto que está ahí de color verde en sus pantallas, si parto, supongamos que aquí está, a ese nivel está el precio inicial y este sería la tasa de rendimiento inicial, ¿ya? ¿Qué pasa si es que la tasa de rendimiento pues sube 30 puntos básicos? Entonces, ¿qué pasa si pasamos de este nivel, que es donde estaría el I sub 0, a este nivel, que por aquí estaría el I sub 1? Es decir, ¿qué pasa si hay este pequeño incremento en la tasa de rendimiento? Para ese incremento, si es que la tasa de rendimiento se incrementa, el precio del bono, ¿qué debe de pasar? Debe de caer. Entonces, de este nivel inicial en el que está el precio del bono, va a caer. ¿Cuánto va a caer? Va a caer por acá. Entonces, voy a tratar de hacer un zoom a la gráfica. A ver si creo que ese es lo máximo. Ya. Entonces, el punto que está sobre la curva de color rojo, lo que me refleja es precisamente el verdadero nuevo precio. Y lo que va a estar sobre la línea de color azul, que es la duración, me va a reflejar ese precio aproximado, ¿sí? Ese precio aproximado para esa nueva tasa. Entonces, para esta nueva tasa, vamos a trazar acá una línea. Para esta nueva tasa, el precio que me indica, según la duración, va a estar por acá, ¿sí? Pero ¿y cuál va a ser el precio, el verdadero precio? El verdadero nuevo precio ante ese incremento en la tasa va a ser el precio que está sobre la curva de color rojo, que por cierto es muy, muy cercana al precio que me dice la línea de color azul. Entonces, el mensaje es que para pequeños cambios en la tasa de rendimiento, sea hacia arriba, sea un aumento de tasa o sea una caída de tasa, para pequeños cambios en la tasa de rendimiento, la duración es un buen proxy de esa verdadera variación en el precio del bono. Nos aproxima bien a cuánto realmente va a subir el precio del bono o a cuánto va a subir el precio del bono o a cuánto va a caer el precio del bono. Nos va a aproximar bien, ¿ya? Pero como les decía, la relación precio-tasa de rendimiento, esta relación se representa por una función convexa. Entonces, si hablamos de cambios en la tasa de rendimiento, cambios ya más grandes, es decir, pasamos de un I sub 0, que digamos
disculpen el pulso, pero pasamos de un I sub 0, que está por este nivel, a un I sub 1, que está por acá. Entonces, para este nivel de tasa de rendimiento, ¿qué es lo que me dice la duración? Me dice, el nuevo precio va a ser este de acá. Pero ¿cuál es el verdadero nuevo precio? Es uno que está más arriba. Entonces, ya la duración por sí sola no me está aproximando bien a cuánto realmente va a cambiar el precio de ese bono. Esto y esto es justamente por la convexidad, ¿no? Entonces, porque hay una relación convexa entre el precio y la tasa de rendimiento. Con esto último que les estoy mencionando, no quiere decir de que la duración ya no sirva, ¿ya? No es eso, sino que esta medida de duración ahora necesita ser complementada con otra medida, que es la convexidad. Entonces vamos a calcular la convexidad del bono. Y con estos dos sí, con convexidad y con duración, si sumo lo que me dice el efecto duración más el efecto convexidad, con eso sí me voy a aproximar muchísimo mejor a lo que verdaderamente va a cambiar el precio de ese bono. ¿Sí? ¿Se va entendiendo el mensaje que quiero dar? Todavía no estamos cuantificando esa parte. ¿Está quedando un poquito más claro? Ya, entonces, acá. Entonces, si hablábamos de que la duración es una derivada de primer orden, la convexidad es una de segundo orden, que nos va a permitir justamente reducir, digamos, ese margen de error de la duración, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos la convexidad? Lo que vamos a hacer para calcular la convexidad es al valor presente, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es, al valor de cada cupón, lo vamos a dividir entre 1 más i, ya no solo elevado a la t, como es lo que hacíamos para la duración de Macaulay, sino elevado a la t más 2. Y eso multiplicado por t y también por t más 1. Es decir, si fuera el primer cupón, ¿cómo sería? El cupón 1 entre 1 más i elevado a la 1 más 2, 3, elevado al cubo, ¿no? Cupón 1 entre 1 más i elevado al cubo, multiplicado por 1 y por 2. El segundo cupón, ¿cómo sería? El cupón 2 entre 1 más i elevado a la cuarta, multiplicado por 2 y por 3. El cupón 3 sería cupón 3 entre 1 más i elevado a la quinta, multiplicado por 3 y por 4. ¿Ya? Y así, si hubieran 6 cupones, entonces sería el cupón 6 entre 1 más i elevado a la 8, multiplicado por 6 y por 7. Entonces, eso es lo que se va a hacer con cada uno de los cupones. Y lo mismo con el último flujo, que viene a ser el nominal. Que el nominal se da al vencimiento de este bono. Entonces, igual. Sería el valor nominal entre 1 más i elevado a la t mayúscula más 2. Si son 6 periodos, entonces sería elevado a la 8. Acá multiplicado por 6 y multiplicado por 7. Sumamos todo esto y lo dividimos entre el precio del bono, el precio inicial del bono. Y así es como tengo esta convexidad, ¿ya? Ahora, si estamos hablando de un bono que paga cupones anuales, entonces tengo acá
tasa de rendimiento también que es anual, ¿no? La frecuencia con la que se dan estos cupones es anual, ¿ya? Eso también van a ser, todo esto va a ser años. Entonces, una vez que ya tenga la convexidad, voy a poder calcular cuál va a ser ese efecto convexidad, cuál va a ser ese aporte de la convexidad al cambio total del precio del bono. Entonces, el ajuste o el efecto convexidad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0,5 por la convexidad que nos habrá, lo que haya resultado de aplicar esta fórmula, por la convexidad multiplicado por la variación en la tasa de rendimiento y ello elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ese es el ajuste por convexidad. Repito, cuando estamos hablando de un bono que paga cupones anuales, por ejemplo, entonces, de la convexidad que me sale aquí, luego de haber aplicado esta fórmula, de esta convexidad ya puedo pasar directamente a calcular el efecto convexidad, ¿ya? Porque va a ser ese efecto o ese ajuste por convexidad, va a ser 0,5 multiplicado por la convexidad que nos ha salido de la fórmula y por la variación de la tasa de rendimiento al cuadrado. Y ya ese será el efecto convexidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que estamos hablando de un bono que va a pagar cupones semestrales? ¿Qué va a pasar en ese caso? Entonces, de la convexidad que me haya salido luego de aplicar esta fórmula, lo que tengo que hacer es como si fuera, les decía, ¿no? ¿Qué pasa si estamos hablando de un bono que paga cupones semestrales? Entonces, de la convexidad que me salió aquí, con esta fórmula, tengo que pasar a convertirla en una convexidad en años. ¿Por qué? Porque esta convexidad, este resultado, tengo que tener en cuenta que va a ser resultado de unos flujos que se dan cada semestre, de una tasa de interés que va a ser una tasa efectiva semestral. Y de los plazos, los T que hemos estado multiplicando, todos son número de semestres. Entonces, todo está en términos, implícitamente, digamos, está en términos o derivas de semestres. Entonces, lo que hay que hacer es calcular una convexidad en años. ¿A qué es igual esa convexidad en años? Es igual a la convexidad, ¿sí? Que me ha salido en la fórmula, entre m al cuadrado. M, ¿qué cosa es? Número de periodos que hay en un año, ¿no? Número de flujos de caja que va a generar ese bono en un año. ¿Sí? El ejemplo que les decía, ¿no? Si estamos hablando de un bono con cupones semestrales, entonces, ¿cuántos flujos van a haber al año? ¿Cuántos serían? 2. Bueno, 2. Entonces, m es igual a 2 elevado al cuadrado, 4. Entonces, esa convexidad que resulta de aplicar toda esta fórmula, la tengo que dividir entre 4. ¿Ya? Y así es como llego a la convexidad en periodos por año. Entonces, ya tengo, es como tengo, perdón, la convexidad en años. Entonces, si ya tengo esa convexidad en años, entonces ahí ya recién paso al ajuste por convexidad o al efecto convexidad. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el procedimiento que vamos a seguir. Entonces, si en algún momento pues estamos ante una situación de analizar, digamos, un portafolio y vemos pues que en ese portafolio hay bonos que tienen la misma duración, ¿ya? Pero tiene la misma duración, entonces lo que hay que hacer es revisar cuál es la convexidad de cada uno de estos bonos. Y según eso, pues, para poder determinar cuál de estos bonos sería el que va a ser más sensible o el que va a pasar por más cambios, digamos, en el precio
de estos bonos ante un cambio en la tasa de rendimiento. ¿Sí? Entonces, pero no perdamos de vista el objetivo inicial. ¿Cuál era el objetivo inicial? Calcular esta sensibilidad, ¿no? ¿Cuánto va a cambiar en términos porcentuales el precio del bono? Ese era el objetivo, ¿sí? Calcular la variación porcentual del precio del bono ante un cambio justamente en la tasa de rendimiento, ¿no? Y eso es igual a ¿qué? Es igual al efecto duración más el efecto convexidad, ¿ya? La variación del precio va a ser el efecto duración más el efecto convexidad. El efecto duración, ¿cómo lo vamos a calcular? El efecto duración es esto, lo que habíamos visto ya anteriormente, ¿no? Si recuerdan acá, voy a retroceder un momento, por favor. Acá habíamos visto. Este era el efecto duración, porque acá nos decía que según la duración, la variación porcentual del precio del bono iba a ser igual a menos la duración modificada por la variación en la tasa. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es el efecto duración. Entonces, acá lo que se está haciendo simplemente es consolidar, digamos, consolidar esas respuestas, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo calcular el efecto duración y el efecto convexidad es el que les acabo de presentar hace un momento. Entonces, la variación porcentual del precio del bono va a ser igual a ¿qué? Al efecto duración, que es menos duración modificada por la variación en la tasa, más el efecto convexidad. ¿A qué es igual el efecto convexidad? Nos decía que era 0.5 o un medio, que es lo mismo, multiplicado por la convexidad, que ya lo hemos calculado, por la variación en la tasa, pero elevado al cuadrado. ¿Ya? La variación en la tasa elevado al cuadrado. A eso va a ser igual la variación porcentual del precio del bono. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No todo está claro? Profesora, una consulta. Hasta el examen parcial vendrá todos los temas vistos antes del examen, ¿no? ¿O hay un límite? Viene hasta cerrar este tema de bonos, que es duración y convexidad. Hasta ahí viene. Que después, cerrando bonos, empezamos acciones. Y acciones ya es parte de lo que sería ya el examen final. Muchas gracias, profesora. No sé por qué me sacó, pero estamos en la misma, ¿no? Me botó de la reunión. A ver, un ratito voy a aprovechar que estamos acá de una vez para tomar un pantallazo, ¿ya? Antes de eso voy a cerrar esto. No es así que... Sobre los temas que hemos estado viendo hasta ahorita, lo que es la sensibilidad los principios de fijación de tasa de interés, eso ya está eso está en el material que les he dado para que puedan revisarlo, ¿ya? Eso ya está colgado en el Classroom, por si acaso. Entonces, ya pueden, ya hace unas semanas en realidad, ¿no? Ya la podían estar revisando, ¿ya?
Y lo otro también es mencionarles que este tema que hemos estado hablando ahorita, sobre duración y convexidad, este tema también hay una lectura también al respecto. Es más, tiene un ejercicio práctico sobre el tema. Espérenme un segundito, chicos, ahorita me concentro en ustedes. ¿Dónde está esto? Ya. Ok, entonces hasta el momento vamos bien, ¿no? Entonces, a ver, voy a volver a compartir la presentación, que eso no se había botado. Ya, entonces, la variación porcentual del precio del bono es el efecto duración más el efecto convexidad, ¿no? El efecto duración es menos duración modificada por la variación en la tasa de interés y el efecto convexidad es 1/2 o 0.5 multiplicado por la convexidad por la variación en la tasa al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto es la variación porcentual. ¿Podríamos calcular a partir de esto la variación en unidades monetarias? Si ya tenemos la variación porcentual, ¿podemos calcular la variación en unidades monetarias? Sí, ¿verdad? Esta variación porcentual, ¿a qué era igual? Es variación de P sobre P. Entonces, si queremos saber lo del numerador, queremos saber solamente la variación de P, la variación absoluta, variación entre unidades monetarias. Entonces, lo que haríamos es a esto que tenemos, ¿no? El efecto duración o el efecto convexidad, multiplicarlo por el precio, ¿verdad? Entonces, les decía que la variación porcentual del precio es variación de P sobre P, ¿verdad? Entonces, si queremos saber solamente cuánto es variación de P, es el precio inicial, entonces pasa por aquí, por este lado, multiplicando a todo, ¿no? A lo que es el efecto duración más el efecto convexidad. A eso sumaría, a eso va a entrar a multiplicar. ¿Ya? Entonces, así es como vamos a tener entonces la variación del precio del bono ante un cambio en la tasa de rendimiento. Vamos a poder cuantificar esto, ¿sí? A ver, precisamente en una de las lecturas les decía yo que, no sé si acá, no está acá. A ver, un momento. Vamos a... Ya. Les decía yo que precisamente hay un ejemplo en la lectura que he dejado, ¿ya? Donde muestra un ejercicio, ¿no? De duración y de convexidad para un bono, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo del capítulo 3 del libro de Marín y Rubio, Economía Financiera, donde se habla justamente sobre lo que es duración y convexidad. Entonces, vamos a replicar ese ejemplo, ¿ya? Vamos a replicar ese ejemplo. Dice que es un bono a 10 años con una tasa cupón del 6% anual, un valor nominal de 10,000 y una tasa de rendimiento al vencimiento de 7%, ¿ya?
una tasa de rendimiento al vencimiento de 7%. Entonces, lo que vamos a hacer es, en principio, lo que vamos a hacer es calcular. ¿Qué tendríamos que calcular primero? El valor de los... ¿Qué calculamos primero? A ver. Los cupones. El valor de los cupones, ¿no? Entonces, para el valor de los cupones, el cupón es igual a ¿qué? Tasa cupón por nominal. La tasa cupón, ¿cuánto es? 6%, ¿ya? 6% anual. Y los cupones se pagan cada año. Entonces, para el cupón, entonces será simplemente 6%, que es la tasa nominal anual, multiplicado por el nominal de 10.000. Entonces, con eso va a dar un cupón igual a 600. Entonces, son 10 años, quiere decir que van a haber, entonces, 10 cupones, ¿sí? Van a haber 10 cupones, y es lo que estamos viendo acá. Cada uno de sus cupones por un valor de 600, ¿sí? Pero además, en el periodo, al término del periodo 10, tendremos el nominal más el último flujo, que sería 10.600, ¿no? 10.600, ¿ya? Esto es el cupón número 10 más el valor nominal. Eso está reflejando los 10.600. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero calcular el precio del bono, pero para ello, ¿qué necesitamos? Traer a valor presente cada uno de estos flujos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está haciendo acá. Cada uno de estos, calcular el valor presente de cada uno de estos flujos, incluyendo el último, que es con el nominal. Entonces, eso es lo que está haciendo acá. Si sumo todo esto, si hago la sumatoria de valor presente de todos los flujos, incluyendo el nominal, ¿qué es lo que me va a dar eso? El precio del bono. El precio del bono, ¿verdad? Con eso voy a tener el precio del bono. Entonces ya tengo resuelto el precio del bono. Ahora lo siguiente que tengo que calcular es la duración de Macaulay, ¿ya? Porque el ejercicio se trata de calcular cuánto va a cambiar el precio del bono si la tasa de rendimiento sufre una variación. Ya vamos a ver en un momento de cuánto sería esa variación. Entonces, ya tengo el precio, ahora viene el cálculo de la duración de Macaulay. Y para la duración de Macaulay, ¿qué es lo que yo necesitaba? Necesitaba, puede ser, al valor presente, de cada uno de los cupones, multiplicarlo por el T. Entonces, en ese caso, ya no nos quisimos complicar más. Entonces, eso es lo que hicimos, ¿no? Al valor presente de los flujos se le multiplica el valor presente de los flujos, es decir, estos 560.7 se multiplica por 1. Estos 489.8 se multiplica por 3. Y así sucesivamente. El último, los 5.388.5 multiplicado por 10, ¿no? Que es el T, ¿ya? Entonces, con eso ya sumo todo esto, que sería todo lo que en nuestra fórmula estaba dentro de los paréntesis grandes. Sumo todo ello y luego a esa suma lo que hago es dividirlo a toda esta suma que está dentro de los paréntesis, a toda esta suma, lo divido entre el precio, ¿no? Precio que ya hemos calculado también. Entonces, habíamos sumado todo esto de acá, habíamos sumado todo este valor presente, ¿se acuerdan? Y eso era el precio, ¿no? Eso sale a los 9.297. Entonces ya. Esto, la sumatoria de todo esto de aquí, que es lo que está que sería todo lo que está aquí en paréntesis, es igual a 71.678. Eso lo divido entre el 9.297, que es el precio,
Eso me resulta en 7.71. Eso es la duración de Macaulay. Ahora, si recuerdan, yo que les había dicho que la duración de Macaulay tiene asociada una periodicidad, ¿no? En este caso, como estamos hablando de que estos flujos, todos estos flujos aquí de 600, esos flujos se dan, ¿qué cosa? Cada año, ¿verdad? Entonces, lo que nos ha resultado de aplicar la fórmula va a estar en años, sería 7.71 años. Esa sería la duración de Macaulay. ¿A qué sería igual entonces la duración modificada? Dice a 7.20. ¿Cómo llegué del 7.71 al 7.20? La duración modificada, ¿a qué es igual? ¿A qué sería igual la duración modificada? ¿Qué era igual? ¿Recuerdan? ¿Cómo La duración sobre 1 más el rendimiento. Exacto, ¿no? La duración modificada era igual a la duración de Macaulay entre 1 más la tasa de rendimiento inicial. Ya, la duración de Macaulay, que es 7.71, entre 1 más, en este caso 7.20, perdón, sería 1 más, ¿no? La duración de Macaulay 7.71 entre 1 más la tasa de rendimiento. ¿Cuánto era la tasa de rendimiento aquí? Voy por acá. 7%, ¿no? Precisamente. 7%. Esta era la tasa de rendimiento. Entonces, así es como voy a llegar entonces, voy a pasar de esta duración de Macaulay a una duración modificada. ¿Ya? A una duración modificada. Entonces ya tengo esto, tengo ya la duración de Macaulay y la duración modificada. Ahora, se supone que con esta duración, pues, podría yo aproximarme a cuánto va a cambiar el precio del bono, ¿verdad? Ante un cambio en la tasa de, la tasa de rendimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a este caso. Si es que la tasa de rendimiento dice sube 10 puntos básicos, es decir, pasamos de una tasa de 7% a una tasa de 7.1%. Obviamente lo primero que se espera o de lo que estamos seguros es que ante este incremento en la tasa de rendimiento, ante este aumento en la tasa de rendimiento, el precio del bono debe de caer. ¿Ya? El precio del bono debe de caer. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que nos dice según la duración? Entonces, ya habíamos visto que el efecto duración, ¿a qué era igual? Era, es decir, la variación porcentual del precio del bono es menos la duración modificada por la variación en la tasa. Entonces, menos duración modificada. ¿Cuánto nos había salido? 7.20. Entonces, 7.20. Multiplicado por la variación en la tasa. ¿Cuánto es la variación en la tasa? Dice 10 puntos básicos. Si 100 puntos básicos es 0.01, 10 puntos básicos es 0.001. Entonces, esa es la variación en la tasa. ¿Ya? En este caso está subiendo, entonces es más 0.001. Multiplico esto, lo expreso en porcentaje y lo que me dice entonces según la duración es que la variación porcentual del precio del bono es de menos 0.72%. ¿Ya? Entonces, lo que me dice el efecto duración es que este bono va a caer su precio en 0.72% ante este aumento en la tasa de rendimiento de 10 puntos básicos. ¿Sí? Eso es lo que me dice duración. Pero a ver, comprobemos qué tanto se acerca esta duración a lo que verdaderamente o a lo que realmente va a cambiar el precio de este bono.
ante ese cambio en la tasa de rendimiento. Entonces, ¿cómo sabríamos cuánto es lo que realmente va a cambiar ese bono? ¿Cuánto es lo que realmente va a cambiar el precio de ese bono ante un cambio en la tasa de rendimiento? ¿Qué es lo que hacemos? Calcular el nuevo precio, ¿no? Con la metodología que pueden utilizar el valor presente de la anualidad, que digamos de manera más simplificada, o pueden volver a hacer el cuadrito que habíamos hecho hace un momento en la lámina anterior, cualquiera de esas formas, y puede calcular el nuevo precio, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, lo que se tiene es, se tiene los 10 años, acá están cada uno de los flujos de 600 y el último que sería 10.600, ¿no? Entonces, se tienen los flujos, el nuevo precio, para calcular el nuevo precio, ¿qué es lo que hago? Cada uno de estos flujos los traigo a valor presente, pero los voy a traer a valor presente con la tasa del 7%. No, con la nueva tasa, ¿no? Entonces, ajá, gracias. Entonces, con la nueva tasa, que la nueva tasa es 7.1%. Con esa nueva tasa voy a calcular el valor presente de cada uno de estos flujos, con la nueva tasa. Sumando todo ello es que me debe de dar el precio del bono. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo, pues, es que si ya tenemos el nuevo precio, que este es el verdadero nuevo precio, porque estamos haciendo el cálculo exacto, ¿no? De cuál es ese nuevo precio. Entonces, vamos a poder entonces calcular cuál sería la verdadera variación en el precio del bono, ¿no? Entonces, para ello tenemos el nuevo precio que es 9.231. También, ¿no? En este caso, si calculamos cuánto es la variación, ¿no? O cuánto significó pasar en términos porcentuales de un precio de, en la lámina anterior, pasar de un precio de 9.297.64 a un precio de 9.231, ¿cuánto ha significado en términos porcentuales? Es menos 0.717%. Esto de aquí es la verdadera variación en el precio del bono, ¿sí? Y veamos qué es lo que nos dijo duración. La duración, ¿qué es lo que nos dijo? Menos 0.72%. Entonces, como ustedes ven, son casi iguales. Entonces, en este caso, la duración ha sido un buen proxy, ¿ya? Nos ha permitido, entonces, no hubiera sido necesario hacer este cálculo detallado y yo podía confiarme en lo que me decía duración. Duración dice que va a caer en 0.72%, entonces, eso es lo que verdaderamente va a cambiar, muy cerca, eso es lo que verdaderamente va a cambiar. Yo puedo confiar en la duración, entonces, ¿ya? Hasta ahí estamos claros. Ya, entonces, esto sería con la duración, ¿no? Si es que digamos, ahora estamos hablando, antes de ello, perdón, antes que se me olvide. Antes que se me olvide, cuando uno hace esto, ratito, me ha salido una ventana ahorita. Ya.
Cuando uno hace esto de calcular el precio del bono, calcular el nuevo precio del bono, ¿no? Con la nueva tasa de interés, todo lo que hemos estado haciendo, o sea, hacer el procedimiento completo, a esto es lo que se le llama full valuation, ¿ya? Es lo que en los textos van a encontrarlo como full valuation, ¿sí? Entonces, el mensaje es que cuando estamos hablando de pequeños cambios en la tasa de rendimiento, no es necesario hacer full valuation. Con la duración nada más, yo me puedo aproximar bien a cuánto va a ser el cambio en el precio de ese bono si es que cambiara la tasa de rendimiento. ¿Sí? Entonces, eso es, ¿ya? Si es que fuera necesario, en el caso de que estemos hablando de cambios grandes, ya por encima de los 100, 150 puntos básicos, entonces en ese caso ya la duración por sí sola no va a ser suficiente. ¿A qué voy con esto? Que si yo hago el cálculo del efecto duración, me puede decir, por decirlo, ya por citar un número nada más, me puede decir que va a caer menos 0.85%. Pero si yo hago full valuation, voy a ver de que el precio en realidad no va a caer 0.85%, sino que va a caer 0.55%. Entonces, ahí sí veo pues que lo que me dice duración con lo que verdaderamente va a pasar no están tan cercanos como sí era este caso, ¿no? Entonces, ahí lo que se debe de hacer entonces es, además de tener este efecto duración, calcular el efecto convexidad. Entonces, para ello hay que calcular primero la convexidad, ¿sí? Entonces, acá tendríamos nuestra fórmula de convexidad, que lo que dice es el flujo para la convexidad, ¿no? Flujo por T y por T más 2 entre 1 más I elevado a la T más 2. ¿Ya? Eso es lo que se hace tanto con los cupones como con el nominal. Tanto con los cupones como con el nominal. Hacemos eso. Sumamos esto, todo ello, y dividimos entre el precio. ¿Ya? Con eso es que tendremos también la convexidad. Y para poder saber entonces cuánto es lo que va a cambiar el precio de este bono, lo que haríamos es sumar efecto duración más efecto convexidad, ¿no? Que es lo que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Efecto duración más efecto convexidad. Y este es el efecto o ajuste por convexidad, ¿no? Entonces, acá está la convexidad, que es la que he calculado con la fórmula por 0.5 y por la variación de la tasa de rendimiento. Y eso elevado al cuadrado. Entonces, con eso tendré toda la variación del precio del bono ante un cambio en la tasa de rendimiento. ¿Ya? Me aproximaré muy bien. Bastante cercano. ¿Sí? Entonces, ¿hay dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está más o menos claro? Todo bien, profesora. Ya, gracias. Y con esto terminamos. Entonces, acá hemos estado viendo la clase pasada, me parece, sobre lo que es el cálculo del precio del bono. Entonces, pónganse ustedes bajo distintas situaciones, ¿no? Practiquen con diferentes situaciones. ¿Qué pasa si es un bono que paga cupones semestrales, si paga cupones trimestrales? Si es que la tasa cupón, pues, me dan en una periodicidad distinta a la que yo necesito, ¿no? Por ejemplo, acá hay una tasa cupón de 6%, pero habla de que los cupones se pagan cada 6 meses, es decir, cada semestre. Esta, a ver, vamos a aprovechar aquí la presencia de
Todos ustedes. A ver, vamos a ver. A ver, Lucero Valdivia está. Sí, profe. Ya. A ver, Lucero, ese 6%, ¿qué tipo de tasa es? Este 6%, ¿qué tipo de tasa es? Esa era la pregunta. ¿Una tasa nominal, una tasa efectiva? ¿Qué tasa es? Es una tasa nominal anual, profe. Ajá, es una nominal anual, ¿verdad? Tasa, gracias en el chat. Es una tasa nominal anual, ¿ya? Y la tasa de rendimiento, el 9%, dice capitalizable cada semestre. ¿Qué es entonces esta tasa de rendimiento 9%? Es una tasa efectiva. ¿Semestral? Tasa efectiva semestral.